Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y esto es JNE Televisión. Estamos en una edición más de Reforma Electoral en Marcha, que llega a ustedes a través de las señales 44 y 516 de Movistar. Y el día de hoy contamos en los estudios con Luis Egusqui Zamori. Él es oficial de programas de IDEA Internacional, a quien ya saludamos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Luis, este programa tiene por objeto, como su propio nombre lo dice, formular aportes relacionados a la reforma electoral. Cómo nuestro sistema electoral, nuestras normas electorales pueden ser mejoradas. Y tenemos que hacerlo necesariamente a la luz de la última elección. Ver qué se puede corregir, ver qué es perfectible, dónde se falló para corregirlo. Desde la perspectiva de IDEA Internacional, ¿cuáles son los puntos principales sobre los cuales debería enfocarse la reforma? Mira, yo creo que hay varios tipos de reforma, pero hay una reforma que creo que es urgente y sobre la que hay consenso. Creo que los partidos políticos, varios congresistas, los expertos han entendido que tal y como están nuestras normas electorales, la estructura actual ha colapsado. Y el último proceso ha tenido, digamos, los indicadores más graves de ese colapso, de este frondoso árbol de normas que no se entienden. Podríamos inclusive pensar que son normas que se han ido acumulando con el tiempo que no coinciden. O sea, no tenemos un cronograma coherente, no tenemos plazos que se dirijan a lo mismo, no tenemos impedimentos en diversas elecciones que tengan el mismo contenido, digamos. Entonces creo que ha sido muy clara esta vez la evidencia de que el Jurado Nacional de Elecciones y un grupo importante de organizaciones estaban en lo correcto cuando querían hacer un código electoral. Y creo que la importancia de discutir una reforma, pongámosle, de una reforma solamente para hacer coherente la legislación es clave en este momento. Y eso se estancó hace un par de años ya. Se estancó, creo que inclusive hay muchas cosas del Código Electoral que pueden rescatadas y pueden mejorarse inclusive, pero creo que es importante no perder de vista que el objetivo debería ser, en el plano más ideal, tener un código, ¿no? El Perú es uno de los pocos países que no cuenta con un código electoral en Latinoamérica y cuya legislación es de lo más dispersa y complicada. En tu opinión, lo primero que deberíamos es ordenar la casa. Sí. Tenemos una dispersión normativa, tenemos que tenerlo todo en un cuerpo unificado, que lo podríamos llamar código o ley electoral, como convengamos en ello. Eso sería el principal paso. Sí. Pero me parece, no sé cuál es tu opinión, que eso es una reforma de largo plazo porque requeriría un acuerdo mayoritario en el Parlamento. No sé qué opinas. Yo creo que hay cosas... Mira, el código es lo ideal. Pero si pero si el Congreso puede mejorar el cronograma electoral, haciendo un tiempo necesario para que se puedan resolver todas las cuestiones que se tienen que resolver en un proceso electoral. Los organismos electorales han propuesto o han estudiado la posibilidad de que todo sea 240 días antes de la convocatoria de elección. Eso ya es un avance muy importante, porque te cambia toda la estructura de un cronograma, es decir, de unas etapas electorales que se sobrelapan, están unas sobre otras y que complican hacen que para partidos, para organismos electorales, para ciudadanos, la campaña sea confusa y difícil, digamos. Pueden ser reformas que están orientadas a modificar plazos, modificar cronogramas, pero tú tienes razón en decir que hay una reforma que va más allá, que es una reforma de fondo. Y sobre esta reforma de fondo hay un tema que es muy importante, que es cómo hacer desde las normas para cooperar con un proceso de fortalecimiento partidario, por ejemplo, ¿no? Ok, estamos totalmente de acuerdo, el código es necesario, simplifica, uniformiza, homogeniza los procedimientos, normas dispersas y hasta antagónicas quedarían de lado. Estamos de acuerdo. Esa sería la primera propuesta desde tu punto de vista. Sí. Mencionaste una segunda, que era el tema de la calendarización, mejorar los calendarios. Así es. Lo que tenemos ahora
por la misma diversidad de normas, tenemos normas que se dan desde el año 97, tenemos Con la Ley Orgánica de Elecciones. la Ley Orgánica de Elecciones, que inclusive tiene el antecedente, es una norma del año 62, está basada en eso. Entonces, tenemos normas que se han dado en diversas etapas, las elecciones regionales se han superpuesto a ese esquema, y todas estas nuevas elecciones o nuevas normas se refieren de modo supletorio, digamos, a la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, todo tiene referentes, inclusive la ley de partidos tiene algunos referentes sobre fechas, por ejemplo, que no se sabe si son días útiles, si son días hábiles. Sí, hay que recurrir a otra normativa para ello, ¿no? En algunos casos se mencionan meses, es un mes el plazo. Sin embargo, no sabes si ese mes tiene 30 o 31 días. ¿A qué te refieres con eso? Entonces, esas cosas pequeñas complican o hacen que la cañería, digamos, esta reforma de gasfitería, como le ha llamado Percy Medina, que las cañerías atoren, que el proceso no tenga fluidez. Y entonces, el primer punto es eso, ¿no? Hacer que el proceso sea fluido. Y creo que en el tema de plazos, el Jurado Nacional de Elecciones hace 30 cosas más de las que hacía en el año 97, ahora en elecciones. ¿En el mismo plazo? En el mismo plazo. Y no solamente el Jurado Nacional de Elecciones, todos los organismos electorales. OMPE, ¿no es cierto? Tiene que haber una conversación entre lo que la RENIEC presenta como RUIPIN, lo que el Jurado Nacional aprueba como padrón electoral. Tiene que haber una conversación entre organismos electorales a los que estamos obligando ahora a hacerlos en semanas, en una semana, en días. Eso es absurdo y hace que el proceso se convierta en un proceso ineficiente desde las instituciones, pero también para los ciudadanos, porque no se está yendo a los objetivos de la norma, estamos cumpliéndola simplemente, ¿no? Bueno, has mencionado algo que sin duda debe llevarnos a una profunda reflexión. El calendario es ciertamente bastante complicado, es estrecho en cuanto a plazos. El calendario, por poner un ejemplo para los televidentes que nos escuchen, el tema de la revisión de hojas de vida, ¿no? Para las elecciones que tendremos en el año 2018, se calcula pues más de 100.000 candidatos, 110.000, 120.000 candidatos, si es que no es más. Y el tiempo para la revisión de hojas de vida va a ser absolutamente estrecho. Se menciona como una alternativa para solucionar esto, y aquí quiero conocer tu opinión, por ejemplo, sería adelantar las elecciones primarias, lo que implicaría adelantar la convocatoria de los procesos electorales, de modo tal que las elecciones internas partidistas se lleven a cabo con anticipación y ya podamos conocer con anticipación también las hojas de vida de los candidatos, sus planes de gobierno, qué sé yo. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo. Creo que hay una propuesta muy interesante, y esto creo que hay un acuerdo también de los organismos electorales de hacer que el plazo de inscripción de candidaturas sea homogenizado para todos los procesos electorales. De acuerdo. Y que sea de 100 días. Con lo cual, necesariamente el plazo de las elecciones, internas cambia o se retrocede, digamos. Y volver al esquema original de la ley de partidos políticos, donde digamos, por un cambio que se hizo, me parece, en el año 2005, se permitió que las elecciones internas se hiciesen hasta 21 días antes del proceso electoral. Hacer que esa distancia no sea tan corta, ¿no? A ver, mira, yo te propongo unas elecciones partidistas internas un año antes. ¿Cómo manejarías eso? ¿Qué te parece? En un escenario político como el peruano, en el que la política es muy dinámica. 6 meses. Yo creo que, pensando en llegar a un acuerdo, yo creo que 3 meses, por ejemplo, es un periodo suficiente como para que los problemas de la elección interna puedan haber sido resueltos o puedan haber encontrado una solución, porque el proceso, cuando termina la elección interna, no es que quede saneado, siempre quedan problemas, hay impugnaciones, hay tachas, no todas las candidaturas prosperan, nos vamos a complicar con el artículo 42 de las dádivas y todo eso. Así es. Estás en lo cierto. Originalmente el plazo era, me parece que de 180 a 150 días. Entonces, podríamos ahí encontrar un periodo de tiempo razonable para hacer las elecciones, ¿no? Un año yo creo que es mucho, teniendo en cuenta la forma en la que actúan los partidos políticos peruanos. Sin embargo, te digo lo del año, ¿por qué razón? O sea, no lancé una fecha por lanzar. La ley de organizaciones políticas establece que los padrones partidistas, los padrones de afiliados de cada partido político, se tienen que presentar máximo un año antes de la elección. Así es. Antes se podía presentar hasta prácticamente el último minuto. Ahora no. Y esto tiene que tener algún correlato. ¿Qué significa? Que si no estás en el padrón, tú no puedes ser candidato. O en todo caso no deberías ser candidato y estar únicamente dentro del porcentaje de libre elección.
Por eso lo planteaba lo del año. Si bien tú dices que es bastante difícil por la propia naturaleza de los partidos, estamos de acuerdo. ¿Cuánto propondrías tú? ¿3 meses? Me dijiste. 3 meses me parece que es un tiempo suficiente. Y yo también diría que deberíamos ajustar las perillas en aquellas cosas en las que es importante para el Estado hacer que el proceso sea transparente, que todos los conozcan. Por ejemplo, el proceso mismo de la elección. Esta propuesta de que las elecciones internas de los partidos políticos las organicen los organismos electorales es altamente, digamos, positiva, es una forma de financiamiento indirecto también, porque estás financiando el proceso interno de los partidos. Así es. Y también, digamos, eso no se había difundido. O sea, la participación de los organismos electorales en las elecciones internas, creo que hay unanimidad. Pero que tú estás mencionándolo, enfocándolo desde que eso es parte de un financiamiento. Es una inversión del Estado. Exactamente, porque los organismos electorales insumirían en gastos para ello. Claro que sí. Pero es una inversión interesante porque permite transparentar cómo se eligen a los candidatos y permite también que los partidos tengan un árbitro neutral en el proceso electoral, que es una de las razones por las cuales los procesos internos fracasan. La ausencia de un árbitro neutral, es decir, la ausencia de un organismo con independencia que diga quién ganó la elección. Sí, porque al interior de los partidos, cuando hacen sus elecciones para directivos, lo primero que se cuestiona es el tribunal electoral. O sea, el árbitro interno que pone el partido es cuestionado por los propios jugadores. Así es. Yo diría que si tenemos un árbitro neutral, eficiente, que haga que el partido funcione, creo que la posibilidad de los partidos para que, digamos, sus listas electas tengan gente interna, externa, o sea, afiliados o no afiliados, dependiendo de cada uno de los estatutos, creo que podría ser más flexible, ¿no es cierto? Siempre hay, tenemos ejemplos malos, digamos, de la inclusión de gente de fuera de los partidos políticos, gente que ha tratado de incorporarse a la política desde espacios, solo por alcanzar notoriedad, digamos, ¿no? Pero también tenemos buenos ejemplos, empresarios, también tenemos profesores, tenemos gente que viene del ámbito cultural, que se involucra en la política y es una buena forma de sumarlos a través de una candidatura, ¿no? No creo que ahí digamos, hay dos visiones, una visión muy rígida que es solo de la gente del partido, ¿no es cierto? Pero creo que en ese espacio podríamos dejar libertad si ya tenemos la posibilidad de tener un árbitro neutral, un árbitro como podría ser el jurado la OMP y la RENIEC, ¿no? Luis, te propongo retomar esta conversación luego de esta pausa. Amigos, tenemos que ir a un corte, ya volvemos con Reforma Electoral en Marcha. Amigos, continuamos con Reforma Electoral en Marcha. En este segundo bloque vamos a continuar hablando sobre el balance y reforma electoral y contamos en nuestros estudios con Luis Egusquiza, que es oficial de programas de IDEA Internacional. Luis, nos estabas comentando acerca de la participación de los organismos electorales en los procesos de democracia interna de los partidos y dijiste algo sobre lo cual quiero preguntarte algo muy específico, que los partidos necesitan un árbitro imparcial, o sea que esté fuera de la agrupación política. Sin embargo, nuestro esquema normativo establece, pues, que, lo dice la ley, que estatutariamente los partidos tienen que tener un órgano o tribunal electoral. ¿Esto qué generaría? Que el jurado, por ejemplo, que asumiendo esta función, sería una segunda instancia, o tu propuesta parte por modificar la ley, modificar estatutos partidarios y suprimir a los órganos electorales de cada partido. Yo creo que el enfoque que nosotros estamos tratando de darle al asunto es que la intervención estatal, la intervención de los organismos electorales en estos temas tiene que ser en aquellos asuntos en los que la importancia pública es la más evidente, ¿no es cierto? Entonces, los organismos electorales internos de los partidos políticos pueden tener competencias en lo que se refiere, por ejemplo, a elección de dirigentes. Esas elecciones, que también están por mandato legal, tienen que producirse cada 4 años, son materia interna del partido. El jurado puede revisar, analizar la inscripción, ser si quieres una segunda instancia, resolver el asunto interno cuando haya un problema, haya salido, digamos, de la instancia interna, pero no interviene directamente en la elección. Pero en aquel asunto que corresponde a un tema más público, en el que los partidos definen
el menú, digamos, que los electores tienen que determinar después, creo que la intervención del Estado es clave. Entonces, en ese campo, la competencia electoral en general es de los organismos electorales. La OMPE, el partido colabora, digamos, entrega sus padrones electorales, pero la organización, tal como se hace en una elección nacional, es compartida por los organismos electorales. Lo que está diciendo es bastante interesante, merecería un análisis más profundo. Acabando el programa vamos seguramente a revisar lo que mencionas. Hemos tocado hasta ahora dos temas. En primer lugar, vimos el tema del código, la unificación normativa, la dispersión de normas, y en segundo lugar, el tema del calendario electoral. ¿Qué tercer tema propondrías para discutir que se vea en el Congreso? Mira, nosotros tenemos un especial interés, Idea Internacional en general como un organismo intergubernamental con actividad global, tiene un interés especial en el financiamiento de partidos políticos. Y en ese caso nosotros hemos presentado algunas ideas sobre a dónde debería apuntar o cuáles serían los objetivos de un sistema de financiamiento transparente, eficiente, etcétera. Y lo que estamos proponiendo o planteando como idea es que hay que separar papas de camotes, como se diría, ¿no es cierto? Una cosa es el partido durante la campaña, o el partido, los candidatos, o la alianza durante la campaña, y otra cosa es el partido cuando no hay proceso electoral. No electoral como ahora. Las reglas que tenemos, con algunos ajustes pueden funcionar para ese estado en el que el partido está en letargo o en menos actividades, o sus actividades fundamentales son formación, captación de personas, lo que le llaman reclutamiento, recruitment en teoría política, ¿no es cierto? En época electoral los partidos lo principal que definen quiénes van a ser nuestros mandatarios, digamos, definen el menú en el que vamos a tener que elegir. Tienen un monopolio que no tiene nadie, solamente ellos ponen candidatos. La importancia pública entonces de su función requiere reglas distintas. Además, la elección ser un evento tan importante llama la atención de todo el mundo, y los partidos, los candidatos se convierten además en receptores de mucho dinero. Las campañas políticas demandan ingentes cantidades de dinero, y las reglas que tenemos, digamos, quedan chicas para el flujo, la forma en la que esa elección se hace. Entonces lo que nosotros proponemos es reglas distintas para el financiamiento de campañas. ¿Qué reglas, por ejemplo? Por ejemplo, no podemos seguir con los mismos topes. Subir los topes a un tope razonable, ¿no es cierto? Han planteado en algunos casos 200 UITs como tope anual. ¿Por persona? Por persona natural o jurídica, lo cual puede ser razonable, pero también tenemos que ver que los partidos tienen que solventar campañas que pueden llegar a costar 20 millones de dólares. Perdóname, ¿y por qué no copiamos sistemas como el mexicano, por ejemplo, donde el Estado financia las campañas? Así es, y ese es el otro punto. Nosotros también consideramos que no tenemos una fórmula necesariamente para implantar, pero queremos poner a debate de los congresistas la idea de que el financiamiento de las campañas en medios masivos, por lo menos para las elecciones generales, sea a través de financiamiento público. Hemos visto... Si te entiendo bien, para que nos entiendan bien los televidentes, ningún candidato o partido podría acudir a algún medio de comunicación con su dinero. Así es. Tendría que ser necesariamente el Estado, a través de las partidas que generaría, para reducir asimetrías, equiparar, hacer más justa la competencia. Hacer más justa la competencia y hacer que los partidos no enfoquen sus energías en conseguir dinero para pagar a los medios de comunicación. Invertir transparentar esos fondos, digamos, porque van a ser fondos estatales, y poder concentrarnos en actividades que tengan que ver con acercamiento a la población, actividades de llegada y de presentación de propuestas, etcétera, ¿no es cierto? Tu propuesta es bastante interesante, yo la suscribo, es más, yo en algún momento, en algún foro público también lo he anunciado, que el financiamiento de campaña sería lo óptimo. ¿Cuándo sería? ¿Cuánto costaría eso? No lo sabemos. Pero acá hay un tema. Esto tendría que ir necesariamente de la mano con la anulación del voto preferencial. No necesariamente, porque tú puedes ir por tramos, digamos. La anulación del voto preferencial es una discusión digamos, que yo considero que es de largo plazo. Hay que evaluar todas las consecuencias que puede tener eliminarlo también, porque
tenemos muy claro cuáles son sus contras, ¿no es cierto? Pero también... Tiene algunos beneficios, sí, por cierto. Podríamos, tiene que ir de la mano con el tema de democracia interna, pero estamos hablando sobre cosas que suponemos que podrían pasar. Creo que aún no tenemos necesariamente la evidencia suficiente para decir el voto preferencial es malo per se, saquémoslo, etcétera. Se ha demonizado un poco el asunto, pero creo que también es un asunto en el que necesitamos mayor evidencia y sobre la evidencia discutir. Por supuesto que discutir. Lo decía por lo siguiente, recogiendo lo que tú habías mencionado. Si aceptamos que el financiamiento en medios corre a cargo del Estado y contamos con voto preferencial, el partido pues tendría que ver cómo distribuye entre sus candidatos este financiamiento que le estaría dando el Estado. Claro. Se podría generar una inequidad al interior del partido. Así es, así es. Por eso te decía que lo mejor sería cortar el voto preferencial. Claro, pero en principio el análisis es el siguiente. Hemos hecho una especie de recojo de información sobre lo que los partidos reportan a la OMPE. En el caso de elecciones presidenciales, el mayor gasto va dirigido a los medios. Es una elección de carácter nacional, tienes que llegar a muchos electores y entonces los medios... ¿Lo costearon? ¿Cuánto salió? No tengo en la mente la cifra completa, pero digamos que el 70% de lo que reportan los partidos son gastos en medios. Eso tengo el porcentaje, no la cifra exacta, 70%. Y el 30% restante, viajes, otros gastos. mítines, elaboración de material. Y sobre esa porción de 30%, también una porción grande se la llevan la publicidad fija, los carteles. Valles. Exactamente. Entonces, en presidencial, el nudo grande de financiamiento donde habría que tener cuidado, donde, digamos, los partidos son vulnerables a cualquier clase de financiamiento. Porque le abren la puerta a cualquiera. Así es. Es la tele, la radio y los medios. En el caso de los congresistas, el financiamiento es distinto. No tienes que llegar a tanta gente, no tienes que pagar una pauta nacional, pagas una pauta regional, ¿no es cierto? Y en ese caso, la publicidad más importante es la publicidad de paneles y los viajes y las dádivas, ¿no es cierto? Ahora la dádiva se ha frenado fuerte, digamos, ¿no? O sea, es una forma de entrar al problema. Pero lo que nosotros proponemos es ir a las elecciones nacionales y cambiar el esquema ahí. Ir a, digamos, comerse el elefante por pedazos, ¿no? Pensar... ¿Cómo es eso? A ver. A veces, siempre se dice, ¿no? Es difícil comerse un elefante entero, pero si nosotros vamos por partes, es posible concluir con el proceso de reforma completa e integral, pero abordando los temas más urgentes. Creo que financiamiento es un tema urgente y creo que se ha planteado a los partidos políticos y ha habido una buena recepción respecto a la posibilidad de modificar la forma en la que se financian las campañas, apuntando a hacerlo eficiente también. En la franja electoral se gastan ahora 9 millones de dólares. Sin embargo, es como echar un vaso de agua a un cauce porque hay financiamiento masivo de campañas. Perdóname, Luis, la franja es el mismo tema que merecería ser reevaluado, ¿no? La franja como mecanismo para la difusión de ideología, de campaña, está muy bien. Pero tenemos una franja que no es electoral, que también es un financiamiento indirecto que no se utiliza, que no tiene ningún beneficio. ¿Tú has visto algún programa de franja en época no electoral? ¿Lo recuerdas? Por temas de interés en partidos políticos, laboral, he visto alguno, pero no es que me haya quedado viendo, ¿no? Es que no hay prácticamente. Muchos partidos no presentan sus videos. Claro, y lo que yo he visto básicamente es publicidad, ¿no? Básicamente es publicidad. No es esta idea que se tenía al inicio de que sea un espacio para presentar propuestas, ¿no? Dentro del esquema de reforma, ¿tiene sentido esta franja en época no electoral? Yo creo que no ha dado los resultados que se esperaba, probablemente por ese lado no viene la solución y quizás estamos complicando a los partidos en un momento en el que no tienen dinero ni siquiera para pagar la luz. Entonces, ¿tú lo mantendrías? Yo creo que no. Yo creo que se puede evaluar si se continúa y si eso más bien se reinvierte, esos dineros que se dan, se reinvierte en una franja razonable. Si tú tienes una franja que te ocupa un espacio de 30 minutos entre 8 y 8 y 30, el elector fácilmente cambia de canal y para el partido en realidad deja de ser atractivo. Es como un bloque grande del que te puedes librar, digamos, ¿no es cierto? Pero si más bien la forma de financiamiento público indirecto, más que franja, es pagar la pauta de los partidos políticos,
que ahí es ahí donde los partidos buscan dinero de donde sea, la cosa cambia. Puedes haber invertido 9 millones de dólares de manera mucho más eficiente y son 9 millones de dólares de todos los peruanos. Entonces me parece que sería una forma mucho más razonable de ver el financiamiento público de campañas y nos pone también a nivel de otros países que están trabajando ese tema. Ok, Lucho, el tiempo se nos está acabando. Quisiera que redondee las ideas finales. Entonces, creo que a donde estamos apuntando más claramente es a promover la discusión de los temas grandes. Hablaste de voto preferencial, sí, promover la discusión, pero buscar evidencia, ¿no? Si queremos Senado también, buscar evidencia de que eso, bicameralidad, que eso funcione mejor. Lo que tenemos así cantado, ahorita que las evidencias han llorado prácticamente en el proceso electoral, es tener un ordenamiento electoral coherente. Si quieres haces un tubo, sí, pero lo ideal es hacer un código electoral. Reformar la ley de partidos políticos para que los partidos tengan incentivos de cumplimiento, para que los partidos tengan un financiamiento que los favorezca, y también para ajustar las perillas sobre aquellas cosas que tienen importancia pública y dejar que su naturaleza de organizaciones privadas se exprese en cosas sobre las que ellos tienen competencias con libertad, digamos. Perfecto. Luis, te agradezco tu participación. No, gracias a ustedes. Amigos, esta ha sido una edición más de Reforma Electoral en Marcha. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook, en internet, www.jne.gov.pe. Y asimismo pueden seguirnos en el canal de YouTube que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en JN Televisión. Por mi parte será hasta un próximo programa. Hasta luego.